Pensamiento crítico desde la U. En Colombia, por ejemplo, todavía la segunda causa de muerte violenta son los accidentes de tránsito. Es la segunda causa. En un país que es violento todavía, que estamos en un proceso de paz que se está consolidando, uno diría, si el proceso de paz efectivamente conduce a reducir esas muertes violentas por el conflicto, y si no hacemos mucho para mejorar la seguridad vial de las ciudades, posiblemente en un futuro cercano vamos a tener que la primera causa de muertes violentas en el país va a ser los accidentes de tránsito. Bueno, nosotros tenemos un gran índice de accidentalidad en vehículos. Durante el año 2017, en los 3 primeros meses, se han atendido 168 llamados por accidente de tránsito. Eso más o menos en promedio nos da 42 accidentes de tránsito en el mes. Salió muy tarde, salió de Paipa y iba para la casa porque ese era sábado, no se quedó acá en Tunja, que tenía donde quedarse, porque el domingo teníamos temprano la clausura de párvulos de Tomás, que es nuestro hijo. Entonces él se fue para Bogotá, pues no estaba cansado, así pues se sentía bien para viajar, entonces decidió viajar y no madrugar. Entonces iba tarde y pues en el camino un tramo que es el de Tocancipá, ahorita ya está paralelo y está la doble. En ese momento, hace noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, año y 5 meses, no estaba, como a los 15 días lo entregaron esa obra. En esa época pues estaba en doble sentido y él iba y venía una camioneta, una Mahindra, y se le fue de frente. El señor parece que estaba tomado, estaba en otro cuento, entonces estaba enrumbado. Entonces se fue de frente contra la camioneta de John y pues ahí quedó John en la vía. Nosotros encontramos que en Colombia pues no se contaba con un valor asociado al riesgo de sufrir un accidente fatal, es decir, al riesgo de morir en un accidente de tránsito. Y pues a partir del conocimiento que teníamos acá en la escuela y específicamente en el grupo de investigación, decidimos abordar este trabajo de investigación para tratar de responder a esa pregunta. ¿Cuál sería el valor que le podríamos asignar al riesgo de perder la vida en un accidente de tránsito? Valor desde el punto de vista humano es muy diferente al valor comercial. El precio depende del contexto, porque si lo tenemos en cuenta en el contexto monetario, el precio es el valor de algo, pero el precio también puede ser como, no sé, lo que debes pagar a causa de una acción. Porque hay valor de una cosa que material, como hay un valor de una cosa sentimental. ¿Por cuánto valora su vida? No tiene valor. No hay dinero para pagar su vida. El valor tiene como 3 características. Un valor basado en la producción, un valor basado en la utilidad y un valor basado en la escasez.
Y entonces, si vamos a la utilidad, las preferencias del individuo le van a, desde su perspectiva, digamos, psicológica, le van a dar un determinado valor a ese tipo de bien, según su utilidad o según su poder de maximizar la utilidad. Pero si el bien es escaso, entonces la situación cambia. Por la escasez, entonces ya no me traslado desde el consumidor, sino al bien que es escaso y cómo esa escasez le va a permitir asignar un mayor valor. Y el tercero, que es el que tú has mencionado, es el que está basado en la producción. Cómo se generan valores a partir del momento en que se contrata trabajo, se contratan materias primas, se contratan máquinas y se echa a andar un proceso. Ni siquiera en la economía política de Marx el valor es idéntico o sinónimo del concepto de precio. Tiene que ver, uno, con las cualidades específicas del objeto particular al que hagamos referencia, él lo denomina valor de uso, y el valor de cambio tiene que ver con una especie de medida del trabajo socialmente útil para llevar a cabo un producto, para producir una mercancía determinada. Y en ninguno de los dos casos, a pesar de que hace economía política, el valor significa precio. En filosofía podríamos decir que el valor se identifica básicamente con el reconocimiento de lo valioso de un objeto, de una persona, es decir, con la cualidad que caracteriza a una persona o a un objeto. Y eso le da otras connotaciones diferentes. En ese sentido, por ejemplo, las personas tienen valor pero no tienen precio, para conservar la dignidad de personas. Por esa razón hay que pensarlo eminentemente de categorías filosóficas. Creo que, por ejemplo, Federico Nietzsche es un ejemplo claro de cómo en la filosofía el valor está muy alejado de un concepto económico de precio. Él considera que toda acción humana en todos los ámbitos es una especie de valoración de aquello que se lleva a cabo. Nuestra investigación realmente está soportada en encuestas que son dirigidas a personas que viven el día a día en un sistema de transporte. Entonces realmente nuestros datos recogen de alguna manera las percepciones que tienen las personas con respecto a la seguridad vial y con respecto a lo que estarían dispuestos a pagar para que la seguridad vial mejorara un poco. Entonces, a partir de los datos que nosotros tomamos, intentamos conocer cuáles serían las preferencias de las personas en una muestra que sea lo suficientemente representativa de la población para poder recoger mediante una modelación econométrica esas opiniones, esas percepciones, esa subjetividad de las personas y a partir del modelo econométrico poder traducirlo en un valor que pudiera ser utilizado en evaluaciones económicas. Nosotros encontramos que para el contexto del servicio de transporte público en Bogotá, el valor estadístico de la vida, que pudiera llegar a ser representativo para Colombia, para el año 2012, que fue cuando se hizo esa encuesta, estaría ubicado en 128 millones de pesos, que fue un resultado que nos pareció sorprendente en la medida que nuestra expectativa era obtener unos valores cercanos a los 650 millones de pesos colombianos, que fue más o menos el valor que encontramos al traer los valores internacionales al contexto de la renta nuestra. Entonces, estamos hablando que nuestra investigación dio como resultado un valor para la vida en el contexto de la prestación del servicio de transporte público, que es como una quinta parte de lo que esperábamos que fuera. Eso es algo que refleja parte de la inequidad que tenemos con respecto a otros países porque nuestras infraestructuras son mucho más precarias, nuestros servicios de transporte también son de menor calidad. Si vale menos en Bogotá una vida desde esa perspectiva del modelo, sin conocerlo, vale mucho menos en Bogotá, nos está desnotando de una u otra manera la parte cultural, filosófica, política, sociológica que tenemos del valor de la vida. No está dando una fundamentación del valor de la vida en Bogotá. El valor
pues es incalculable, es algo que es absurdo, ¿no? Uno entrar a pensar en cuando yo le explicaba a Tomás que su papá ya no estaba, qué pasó con él, que está muerto, y entrar a explicarle qué es la muerte, se me dificultaba porque pues yo no entiendo, no comprendo qué es lo que pasó, todavía no alcanzo a dimensionar eso, ¿sí? A veces uno queda como, cuando ocurre y la persona muere, uno entra como, yo entré en un proceso como de choque y decía, estaba tranquila, pero como si esperara que despertarme o esperar que me dijeran, no, era un sueño, o no estaba, esto no está pasando. En filosofía podríamos decir que el valor se identifica básicamente con el reconocimiento de lo valioso de un objeto, de una persona, es decir, con la cualidad que caracteriza a una persona o a un objeto. La estructura del modelo econométrico con el cual hicimos el cálculo del valor de la vida para Colombia es estándar internacional, digamos, es un modelo que se encuentra basado en la teoría de la utilidad aleatoria, donde nosotros partimos del supuesto que si los individuos y nosotros somos personas racionales, escogemos lo que nos parezca mejor. Entonces, básicamente, este tipo de modelos que estarían en el marco de los modelos de elección discreta son modelos con los cuales nosotros tratamos de representar lo que cierta decisión, cierta elección representa para las personas. Son modelos, digamos que mediante una ecuación relativamente sencilla, tratan de modelar la utilidad que percibiría una persona al momento de tomar una decisión. Antiguamente se consideraba que el valor de la vida de una persona estaba asociado con lo que esa persona sería capaz de producir en los años que le quedaban para alcanzar la expectativa de vida de ese país en particular. Eso realmente fue algo que se reevaluó con el tiempo porque se consideraba que no reflejaba realmente la pérdida de bienestar de las personas al estar en un sistema de transporte que les representaba algún riesgo de morir en un accidente de tránsito. Entonces, luego se fueron empleando algunas otras técnicas que, por ejemplo, como los salarios hedónicos, que es algo que se había utilizado mucho, especialmente en España, donde se comparaban, por ejemplo, los sueldos o los salarios de dos personas que se desempeñaban en trabajos que tenían distintos niveles de riesgo. Se partía del supuesto que el trabajo más riesgoso era más remunerado, era mejor remunerado que un trabajo menos riesgoso. Eso para ciertos contextos donde las cosas funcionan con cierta lógica puede funcionar. En el caso colombiano es muy probable que no, porque las personas que hacen los trabajos que representan los mayores riesgos son en la mayoría de las ocasiones las personas que menos salario reciben. Casi siempre en temas de transporte los impactos que se ven reflejados en los usuarios están relacionados con el tiempo de viaje. Puede que una decisión de un alcalde haga que los tiempos de viaje de las personas aumenten o disminuyan. Y están relacionados también, por ejemplo, con la seguridad vial. Una decisión que tome una autoridad nacional, por ejemplo, relacionada con el uso del casco para los motociclistas, necesariamente va a tener un impacto en la accidentalidad y en los efectos que la accidentalidad produce. Entonces, pues es necesario cuantificar los impactos y a la vez darle algún valor económico a esos impactos. Por ejemplo, en el caso de la accidentalidad, que es donde se enmarca el trabajo que nosotros hicimos, una decisión que tome alguna autoridad de transporte
puede significar una disminución en el riesgo de accidentes fatales. Uno puede asumir que la disminución, por ejemplo, estaría en el orden de un 5%, es decir, 5% menos de accidentes. Esa sería una primera parte que normalmente es fácil de hacer. Es un poco más difícil asignarle un valor a cada uno de esos accidentes. Y pues en todas las evaluaciones económicas necesariamente, si se hace por ejemplo una evaluación beneficio-costo, será necesario asignarle valor a los costos de adoptar esa política o de tomar esa decisión, pero también a los beneficios que esa decisión produce. El nivel de fatalidad, más o menos tenemos un aproximado de 10, 12 personas que han fallecido en el transcurso del año, pero de estas 10 personas, 5 fallecieron únicamente en 2 accidentes de tránsito. Generalmente los accidentes de tránsito en carretera, por exceso de velocidad o por sueño, pues es lo que nos ha provocado este índice de fatalidad. Estamos asegurados de todo. Por ejemplo, hay un seguro de vida, que es un contrasentido lingüísticamente hablando. Es un seguro de muerte, porque se lo pagan a la familia del muerto, ¿sí? Entonces yo creo que es parte de toda la estrategia capitalista para introducir hasta en ese tipo de experiencias y de temores permanentes del ser humano el sistema capitalista. Nosotros tuvimos la oportunidad de presentar los resultados de este estudio en el Congreso de Transporte que se realizó en Santander, España, en el año 2014, si no estoy mal, que es un congreso internacional donde la evaluación de los trabajos que se presentan pues se hacen con pares de reconocido prestigio mundial, y nuestro trabajo fue aceptado y fue presentado como ponencia. También tuvimos la oportunidad de hacer una publicación en una revista nacional importante también, y algo que nos sigue motivando a trabajar es que ya nuestro trabajo ha sido citado por otros científicos en revistas de mucho prestigio internacional, y pues nos obliga a seguir investigando sobre el tema. Nosotros sabemos que dentro de los documentos que ha preparado el Ministerio de Transporte, donde se han hecho una síntesis de los resultados de investigación relacionados con seguridad vial, allí ha sido considerado nuestro trabajo también. Aquí estamos dando un paso para que el valor de la vida pueda ser considerado en ese contexto de la toma de decisiones, sin perder de vista claramente que es algo que, si bien lo expresamos en términos monetarios, le estamos dando un valor monetario, eso tiene otra connotación.